Voy a presentar el proyecto Cartobot, buscando noticias sobre cambios en la red de carreteras para su utilización en los procesos de actualización del IGN. Voy a hacer el contexto general del proyecto, cómo funciona y las fuentes de referencia que estamos utilizando, que es un bot y el diseño preliminar del sistema, algunas pequeñas ideas que hay que tener en cuenta y cómo puede ayudar a este sistema a la actualización de las redes de carreteras del IGN. Y por último, una pequeña visualización de algunas incidencias que estamos detectando. Para el contexto general, en 2017, la Subdirección General de Geodesia y Cartografía creó un programa para el cambio productivo de las bases de datos de información geoespacial, cuyo objetivo principal era la actualización continua de objetos geográficos en la base de datos de información geoespacial. Nuestro proyecto se enmarca dentro de la actualización selectiva en funciones de la detección de cambios en la red de carreteras del IGN. El proyecto de investigación Cartobot, su objetivo principal es la obtención de cambios en el territorio a través de técnicas no convencionales. Por una parte, hay dos vías de investigación. Por una parte, técnicas de inteligencia artificial o Deep Learning y Machine Learning, de las que luego después se hablará, y la que voy a presentar a continuación, que es la explotación de información no estructurada mediante utilización de bots. Este proyecto está dentro de un convenio de investigación entre el Instituto Geográfico Nacional Español y el grupo de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, Mercator, y estamos siguiendo una metodología ágil de trabajo. Para poner en contexto el proyecto, en Internet existe una multitud de fuentes que generan noticias en las que se publican noticias de cambios de carreteras. Nuestros bots son capaces de extraer la información, procesarla y realizar estadísticas. Con toda esa información somos capaces de insertar esas incidencias al sistema INCIGEO, que es el sistema interno de almacenamiento y gestión de incidencias. Respecto de las fuentes con las que estamos tratando en este proyecto, hay que saber que cada fuente tiene una estructura muy diferente con alto contenido dinámico, muy cambiante. También se dispone de distintos lenguajes y formatos de estas fuentes, como pueden ser HTML, JavaScript, JSON, Atom, PHP, PDF, etc. Y también, por supuesto, distintas procedencias, que las podríamos dividir en tres grandes grupos. Por una parte, los organismos oficiales, los medios de comunicación y las redes sociales y los blogs. El índice de prioridad, en principio, los organismos oficiales publican información mucho más veraz que, por ejemplo, las redes sociales y los blogs. Por tanto, los organismos oficiales tienen un índice de prioridad más alto. Respecto de algunas fuentes de referencia que estamos utilizando, usamos la DGT, el Ministerio de Fomento, los boletines oficiales, los portales de licitaciones, las diputaciones, noticias de prensa, redes sociales de infraestructuras, la sección de infraestructuras de diarios, entre otras muchas. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es un bot? Pues un bot es un programa informático que efectúa tareas repetitivas en Internet. En concreto, en este proyecto lo que hace nuestros bots son lo que llaman web scraping o también scrapeo de información. Nuestros bots son capaces de detectar noticias y otras comunicaciones, procesar y extraer de la manera lo más automática posible la información de posibles cambios en las vías asfaltadas. El objetivo principal del proyecto es obtener la ubicación geográfica de las modificaciones de la infraestructura viaria del IGN. ¿Y cómo extrae esa información? A partir de palabras clave. Palabras como, por ejemplo, obra, la palabra nuevo o nueva, las fases de las obras, primera, segunda fase,
rectificaciones de trazado, construcciones, ramales, variante, desdoble de carreteras. Estos son solamente algunas palabras clave que se utilizan para la detección de estos cambios. Y algunos, expongo aquí 3 pequeños ejemplos de algunas de las páginas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, en la página de La Vanguardia, es un diario, por ejemplo, una obra de la variante del Vals Mont Blanc, que es de cambio de la A27. También el portal de contratación, en el que también se muestran las distintas, se muestran algunas de posibles obras de cambio. Por ejemplo, en este caso, la que expongo aquí, que es la remodelación del enlace de la A6 en Madrid. También es el portal de fomento, que genera también una serie de notificaciones de las obras más importantes en ejecución. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, algunas como por ejemplo la variante de Benissa o la variante de Sueca. Estos son solo algunos pequeños ejemplos de lo que se puede llegar a detectar. Y un poco el diseño preliminar del sistema que estamos implantando. Se dispone una gran cantidad de fuentes en Internet. Esas fuentes son administradas a través del gestor de fuentes. Los bots son capaces de detectar y extraer la información de las páginas web y que son administradas por el gestor. Una vez que se extrae toda esa información, es volcada al repositorio de datos. Como lo que queremos es la ubicación geográfica de esas posibles cambios en las redes viarias, se realiza la consulta a través de GeoAgente. El GeoAgente es lo que consigue la ubicación geográfica de esas obras a través del GeoServer. Una vez que se tiene las noticias, se tiene la información de las obras junto con su ubicación geográfica, se importa a la base de datos PostGIS. Y por último, el último paso es realizar a través de la gente del StatAgente, que realiza estadísticas para priorizar esas obras y lanzarlas al gestor de incidencias del IGN de INCIGEO. Y hay una serie de ideas que es necesario conocer, es que algunas fuentes muy fiables, como por ejemplo la DGT, genera un gran número de incidencias, pero no todas las incidencias son de cambio. También que algunas comunicaciones y noticias no tienen fecha de referencia y que ciertas fuentes no se actualizan periódicamente. La falta de actualización también es un tema importante. Y también la falta de detalle de las descripciones de las obras. A veces se publican información de obras, pero no con lo suficientemente detalle como para poderlas tratar. También cada fuente tiene su propio bot y los distintos formatos hacen que no exista un patrón unificado de estructura para todos los bots. Cada fuente tiene su propio bot. Y como conclusión, ¿cómo puede ayudar Cartobot a la actualización de la red de carreteras del IGN? Cuando se termine todo el proceso, será capaz de una actualización casi continua de todas las modificaciones en el trazado de las carreteras. Será capaz de extraer masivamente la información de posibles obras de cambio y será un sistema veloz y eficaz para el tratamiento de datos. Y será capaz de importar automáticamente incidencias al sistema de INCIGEO, de incidencias del IGN. Y por último, solamente 3 ejemplos de lo que ya somos capaces de poder detectar. Como hablaba antes, por ejemplo, la variante de Benissa en la fuente de fomento. También en La Vanguardia, también la variante del Vals Mont Blanc, en la autovía 27. Y la sección del ABC de infraestructuras, que ya es capaz de detectar la remodelación de la M40. Pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Bueno,
Pues, como dice Amalia, la presentación está encaminada a mostrar un producto que ha desarrollado Guadaltel a través de, bueno, de la experiencia y del uso de distintos componentes y basado en estándares para poder crear de manera sencilla y de manera, por así decirlo, vulgar, un nodo de una infraestructura de datos espaciales. Este producto se llama GGIS Cloud y ofrece las posibilidades para usuarios de poder, a través de una interfaz sencilla, actualizar, subir información en tiempo real a base de una interfaz gráfica muy simple que permite la configuración de las capas, subirla, establecerle un estilo de visualización completo y a partir del llenado de sus metadatos publicar tanto los servicios WMS, WFS como los servicios de metadatos asociados. A partir de ahí ya tienes una capa publicada en lo que sería pues este nodo IDE. De esta manera, de forma rápida, uno podría tener su información espacial publicada. Y ojo, lo que se trata aquí es de integrar componentes que ya existen, que están probados, que funcionan, que están basados en estándares y que el usuario no tiene por qué conocer. El usuario lo que quiere es publicar sus datos, que se los encuentren, sacar sus servicios y sacar sus metadatos que sean acordes con lo que luego necesitas para ser un nodo IDE. Como decía, los servicios que se pueden publicar pues están los WMS, los WFS. También contamos con algunos servicios WPS para hacer, por ejemplo, intersecciones y buffers sobre la información espacial. Y toda esta información que uno acaba subiendo a modo de capa, la puede uno organizar en pequeños conjuntos de mapas. Entonces, a base de arrastrar, porque al final lo hemos tratado de hacer lo más sencillo posible, a base de arrastrar las capas que previamente has podido dar de alta o incorporar otras capas existentes de servicios WMS, ya sean del CENIG o de cualquier otra fuente que cumpla, los estándares, puedes configurar un mapa con tus capas y a partir de ahí, lo que decimos, hacerlo viral. Tú ya tienes un enlace, una URL que está asociada a ese mapa, que cumple estándares porque además ese mapa está configurado con un webmap context que dice las capas que vas a tener y demás. Se usan servicios WMS que publicas de manera transparente y lo puedes compartir. Tenemos una sección que dice, bueno, pues, oye, pues compártelo por Twitter, por Facebook, copia el enlace o incrústalo en una página web. Y al final, como decían esta mañana, todo el mundo quiere tener el mapa en la palma de su mano, pues también hay una pequeña sección donde se genera de manera automática pues una APK para que tú te puedas instalar en tu móvil Android ese mapa que tú has configurado y haciendo uso de los servicios que has generado. Aparte de eso, el mapa del que hemos estado hablando permite, aparte de la representación de la información y poder distribuirla, poder trabajar con esa información. Incorpora hasta, vamos por el orden de 30 herramientas, desde las más sencillas, zoom más, zoom menos, medidas y demás, hasta lo que hemos estado hablando de geoprocesos. Entonces, tú puedes gestionar cómo se va a visualizar ese servicio WMS, ahí tenéis un mapa de calor y algunas clasificaciones. Puedes configurar cómo va a visualizar la información que hagas a través de los GetInfo y los GetFeatureInfo de los servicios WMS y WFS. Tienes impresión de un servicio de impresión de alta resolución como herramienta adicional y tienes una serie de herramientas que puedes ir añadiendo o quitando a tu conveniencia. Aparte, no se queda solo en lo que sería dar facilidades para la publicación de esta información y, digamos, poder jugar con ella, sino que también permite su mantenimiento. Esto es que si como origen de datos damos de alta una capa que esté en base de datos, tenemos herramientas de edición para poder, pues, desde ese momento,
gestionar esa información que estuviera en base de datos a través del visualizador, como si lo estuvieras haciendo con un QGIS, salvando las distancias de que al final es un visualizador web que no va a tener todas las funcionalidades que tiene un cliente de escritorio. Así lo que al final hacemos es integrar las tecnologías y hemos definido una API que siendo una API REST que es transparente y basada en estándares, luego encamina las llamadas a cada uno de los componentes, sea un GeoServer, sea un GeoNetwork, sea un MapServer, lo que quiera que la entidad tenga por detrás, pues se le acaba configurando para poder emplearlo y abstraer a los usuarios de toda la complejidad. Está también muy orientado este desarrollo, por lo que hemos estado hablando antes, de poder tomar el mapa e incrustarlo y administrarlo a la integración con procesos de administración electrónica. Porque a través de la definición de una serie de pasos de estos mapas o de una herramienta específica que se podría programar a modo de plugin, pues podrías interactuar con otra aplicación, por ejemplo, pues no sé, dar de alta licencias de vado o cuestiones de ese tipo. Podrían en un momento dado de la tramitación hacer una llamada a la aplicación, hacer uso de las herramientas y devolver la información geográfica y ya tenerla integrada con la propia tramitación, digamos, clásica, que no contempla la información espacial. Todo está basado en componentes de software libre y código abierto. Está programado sobre React y demás. Esto, la verdad, que lo que querría ya es pasar a enseñaros un poco para que os hagáis una idea de cómo funciona, pero sí conviene resaltar que, bueno, algunos casos de éxito que están básicamente la integración en sistemas de información geográfica corporativos, pues como una herramienta más, tanto para actualizar la información como para difundirla, dependiendo de la entidad, puede hacer un uso u otro, por sistemas de gestión de contenidos. También podemos hacer adaptaciones para publicar los datos en RDF e integrarlos así con otros procesos de administración electrónica y tomar la información que se publica como base para análisis. No os aburro con todo esto que ya hemos ido mencionando. Resaltaros eso, que se puede subir la información espacial, puedes tener una IDE sin saber programar y puedes actualizar toda tu información a golpe de clic. Ya GeoServer, por ejemplo, nos facilita mucho con los estilos y demás a la hora de dar de alta las capas, etcétera, pero ya es que ni siquiera eso, directamente con la aplicación pues se podría gestionar. Entonces, para que os hagáis una idea, voy a hacer un ejemplo, quería hacer un ejemplo muy sencillo de cómo dar de alta una capa en la aplicación. Aquí tendríamos lo que hemos estado hablando antes, que serían todos los mapas que tenemos configurados. Bueno, pues hay de todo tipo y colores y sobre todo sobre cada uno de ellos se pueden hacer distintas cosas. Los puedes visualizar, que al final lo que hace es generar este enlace que tú puedes acabar incrustando en cualquier aplicación. Puedes tomar información del mapa. Lo que decíamos antes, lo podemos viralizar a través de pasar ese enlace o publicar, te da un pretexto para poder incluirlo en alguna red social. Puedes editar, lo puedes eliminar o puedes generar la aplicación móvil asociada a este mapa. Bueno, si veis es muy sencillo. Tiene aquí sus herramientas para ir funcionando y que has podido seleccionar previamente. Pero para que ya finalmente podáis hacer una idea, tiene esta parte de mapas que habéis visto, tiene una parte de datos que vamos a ver ahora rápido y tiene una parte de administración que no la he mencionado antes, pero es muy importante porque en determinadas organizaciones puedes establecer una serie de compartimentos o departamentos o, digamos, jerarquías que sean responsables de la publicación de determinada información, de manera que tú la puedas declarar pública para tu organismo, para tu departamento, o visible para determinados departamentos, o pública en general. Y en función de eso, pues ya puedes ir gestionando esos mismos mapas que estás construyendo. Igualmente hay también una parte de uso y estadísticas de los mapas que es muy conveniente para ver luego finalmente los usuarios que acaban empleando.
entramos rápido en lo que os decía, al final son 3 clics. Tenemos un mapa que vamos a configurar con una serie de herramientas y con una serie de información. Aquí tenemos es un shape, es un zip que bueno, pues tiene surgencias que hemos cogido de una capa del IGN. En Cáceres rellenamos las palabras claves que queramos, añadimos la fecha del recurso, origen y digamos los datos mínimos y más obligatorios para la publicación de la información como metadatos. Si veis están los más habituales. Las hacemos públicas para la instancia, le damos a guardar y ahora lo que está haciendo la aplicación de manera transparente es subir un shape, almacenarlo y llevarlo hasta el servidor y publicar ese servicio WMS. Si veis allí, ya se ha hecho el zoom, se ha hecho un zoom a este área de interés y a partir de aquí lo que queremos es configurar nuestro mapa. Podemos añadir capas base, estas tarjetitas que tenemos aquí, pues las podemos añadir y luego cuando queramos jugar con la leyenda, pues nos aparecerán más o menos capas base, pues si quitamos estas, pues nos quedaremos solamente con OpenStreetMap, por ejemplo. Tenemos luego, me he saltado la parte de darle estilo a esta capa, pero podemos, es importante porque podemos decir clasificar por tipos, por ejemplo, a golpe de clic. Todo esto está generando en tiempo real un SLD que lo va mandando al servidor de manera transparente. No te peleas con el GeoServer, no te peleas con el XML. Le ponemos un grifo a las fuentes y una gotita a los pozos. Se lo manda al GeoServer y le está mandando un SLD. Podemos elegir colores, podemos hacer más clasificaciones de coropletas, de calor o de lo que sea. Información a mostrar, tenemos que hacemos clic sobre el punto y vemos la información de surgencia en estos 3 sabores, digamos. Pero si no queremos mostrar estos campos, pues los quitamos y nos los muestra cuando tú le haces el getinfo o si el tipo no nos gusta como se llama y pues tipo de surgencia lo queremos editar también, pues a su vez estamos de nuevo editando las propiedades de la capa en el GeoServer y ese nombre amable que le podemos dar al campo pues se lo estamos dando de manera rápida. La leyenda, aquí en este punto podríamos añadir más capas de las que tuviéramos previamente definidas y herramientas, como decía, había como 30. Bueno, pues se van añadiendo, veis que aparecen, desaparecen en función de que las pongamos. Tiene módulos adicionales de geobúsqueda que indexan la información de las capas, vistas generales, donde estoy, dibujo libre, un comparador para ver eliges capa a la izquierda, capa a la derecha y la vas añadiendo, coordenadas, perfiles topográficos, selector de escala, poder cargar otros archivos en ese mismo mapa, etcétera. Al final le terminas dando de alta el mapa, le das un nombre y le das una descripción, lo hacemos público para poder tenerlo luego y lo guardamos. Entonces nos avisa de que al hacerlo público el contenido de los campos, me falta uno, que hemos considerado obligatorio de las palabras clave. Y vuelve a generar el mapa y aparece luego ya en esta lista de mapas que hemos generado. Aquí lo tenemos, el de la GIDE 2019. Lo acabamos de generar con los estilos que hemos seleccionado y está listo para poder compartirlo pues donde queráis. Cogemos el link y lo podemos embeber en cualquier aplicación. Y bueno, esto ha sido un recorrido rápido de cómo hacer de manera rápida también. Pues una idea, habéis visto bien, desde que hemos empezado, cuarto de hora y la mitad ha sido la explicación y el otro el caso práctico. 7 minutos, una capa con servicios, datos y metadatos y herramientas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna pregunta? A ver, es que no lo veo.
Sí. Sí. Los hay y normalmente nos blindamos, es incremental, no podemos prever todo lo que nos podemos encontrar. Nos encontramos casos típicos que nosotros lo estamos guardando todo en UTF-8, nos encontramos que pueden estar codificados en ISO. Hacemos esa conversión y lo guardamos en UTF-8. Tratamos que los casos más normales que podamos detectar, pasa igual con los sistemas de referencia, si no nos lo dan en 4326 los convertimos también. Entonces, tratamos en ese proceso de subida hacer unas mínimas adaptaciones para casos así más típicos que puedan pasar en cuanto a codificación y a sistemas de referencia espaciales. Y ya eso, bueno, pues se almacena UTF-8 y se queda ahí como una capa pública. ¿Qué formatos soporta para subir? ¿GeoTIFF y SafeFile? De raster tenemos TIFF, los que soporta GeoServer. Te voy a remitir a la API de GeoServer porque estamos usando la API de GeoServer, incluso SW, si le instalas el complemento SW también lo sube. Entonces, lo bueno, como hemos tratado de orientarlo, es no inventarnos nada. GeoServer ya lo sube todo, y ya lo exporta todo, o sea, lo exporta y al final las capas las puede exportar en todos los formatos. Pues los formatos que soporta la API de GeoServer, no sé decirte ahora mismo, TIFF, SW, etcétera, los puedes usar a la hora de subir la información. Y la pregunta más crítica, ¿qué diferencia hay entre esto y GeoNode? Bueno, son aproximaciones, hay soluciones hay muchas, es decir, QGIS, GeoBSIS, al final son herramientas que puedan estar orientadas aparentemente a hacer lo mismo. Esto está muy orientado a integración, a desarrollo de plugin e integración con componentes con administración electrónica y otras aplicaciones de terceros. Es la mayor diferencia. O sea, nosotros conocemos GeoNode y sabemos que son productos muy similares, pero el enfoque que le damos en cuanto al desarrollo de plugin y los casos de uso en los que nos centramos son la integración con aplicaciones de administración electrónica. Hay otra pregunta y ya la última. Sí, simplemente si tenéis algún caso de éxito en administraciones que se pueda comentar, alguna referencia. ¿Alguien que lo use? Sí, podemos decir, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo está usando para integrar todos los procesos de tramitación de los distintos expedientes que ellos tienen de concesiones, de vertidos. Luego la Junta de Andalucía lo está adoptando también como generación de nodos IDE, en fin. Yo creo que con ese par de pinceladas cubrimos un poco las dos vertientes que tiene esto. Por un lado la generación de nodos IDE o publicación de información y por otro lado la integración con el valor diferencial que es la integración con aplicaciones de tramitación. Muchas gracias. Hola, en primer lugar, buenas tardes y agradecerles la oportunidad que me dan para hacerles la presentación. Bueno, es que tiene el título de Herramientas para la información geográfica de infraestructura de datos espaciales. Voy a tratar de poner un poco en contexto, contarles un poco los antecedentes y fijar los objetivos o los puntos que quiere tener este nuevo portal de herramientas de la infraestructura de datos espaciales. En principio, el contexto. El contexto es que la infraestructura de datos espaciales de España, pues tiene, que conocen casi todos ustedes, tiene como objetivo integrar los datos, metadatos, servicios e información geográfica que se producen en España, a nivel estatal, autonómico y local. El CODIGE, que es el Consejo Directivo de la Información Geográfica, y dentro de este, el grupo de trabajo de la SIDE, que se reúne periódicamente, promueve el desarrollo del proyecto inclusivo a nivel estatal. Y entre las líneas marcadas por este grupo de trabajo se encuentra el objetivo de facilitar la publicación de información geográfica. Actualmente tenemos ya un portal de la IDE que intenta mostrar diversas herramientas y el uso que está teniendo. En principio, y es una palabra que he oído mucho esta mañana, lo que percibimos es que tenemos una escasa reutilización. No somos atractivos, no estamos no es una página dinámica, no es una página que sea una referencia para el mundo del aire. Simplemente es una relación de enlaces y nos gustaría cambiar todo esto, porque es
una de las premisas que han salido en las diferentes reuniones del CODIGE desde hace 2 o 3 años hacia acá. En ese sentido, ¿qué objetivo queremos con este nuevo portal y con los cambios que queremos hacer? Queremos crear un punto de encuentro para los desarrolladores de la comunidad geoespacial, donde podamos recoger distintas iniciativas y, sobre todo, vuelvo a reiterar, facilitar la reutilización. ¿Qué se espera conseguir? Pues facilitar el acceso a diferentes iniciativas de desarrollo, potenciar esta comunidad de la que he hablado y facilitar la publicación de información geográfica. En estas jornadas, que tiene como contexto las IDEs locales, pues creemos que es una gran ayuda no empezar de cero a la hora de partir pues, estos desarrollos, sobre todo cuando hablamos de ayuntamientos o diputaciones, y creemos que puede ser muy de utilidad en el mundo de las IDEs locales. Y con todo esto también pues, esperamos conseguir y procurar un ahorro pues, a todos los organismos públicos. ¿Qué podría tener cabida en el portal? Pues bueno, está sujeto un poco a discusión. Queremos aprovechar estas jornadas pues, para escuchar vuestras propuestas, escuchar vuestras ideas, porque en un principio pues, es cierto que personalmente tenía el encargo de crear este portal, pero es difícil definirlo, y creo que estas jornadas es un magnífico escenario para que entre todos digamos qué es lo que podemos tener y qué podemos esto. En principio, pues APIs. Hay diferentes iniciativas APIs a lo largo de todo el territorio nacional, diferentes servicios de geocodificación, extensiones creadas por la propia comunidad, tanto para las APIs que estamos nosotros desarrollando como para otros paquetes de software. Por ejemplo, pues, quiero pensar en GeoServer o en GNetwork, que tienen extensiones ya diseñadas y creadas y que pueden facilitarnos la vida. Como digo, bueno, ¿qué podría? Hablo en condicional. Contenedores para aplicaciones. Quizás pues tener algunos contenedores preparados para que sea más fácil que alguien pueda empezar. Publicar noticias, casos de éxitos, ejemplos, me reitero, aplicaciones. Y también no olvidarnos de lo más inmediato y lo que todos esperamos, las soluciones para dispositivos móviles que tanto nos han acostumbrado a querer tener el dato en el momento y en tiempo real. ¿Qué no tiene cabida en el portal? Pues aquí también estamos un poco sujetos a discusión, pues aplicaciones web finalistas, aquellas herramientas que por ser gratuitas, salvo que haya una publicación o permita una reutilización de su código, pues no tengamos el código. Componentes con la interfaz de usuario cerrado, o sea, soluciones hechas muy para un usuario muy concreta. Y diferenciar API con aplicaciones. Las primeras van a ser para desarrolladores y las segundas, pues, para usuarios finales, otro tipo de usuarios más esto. ¿Algunas ideas para conseguirlo? Pues bueno, creando concienciación. Yo aquí, pues todos al final, voy a copiar una frase que le escuché a mi director, que generoso en esto es quien utiliza lo que han hecho los demás, y no quien hace lo suyo a su medida. Entonces, queremos concienciar de que estamos haciendo muchas veces lo mismo, queremos hacer alianzas y queremos perseverar. No queremos que esto se quede en una idea, sino que queremos pues hacer de esto un proyecto vivo y que tenga cabida periódicamente en los diferentes encuentros que hace la comunidad geoespacial a lo largo del año. Esto implica varias cosas también. Implica a la hora de desarrollar hacer un mayor esfuerzo en el desarrollo de nuestras APIs, de forma que puedan permitir que otros lo reutilicen, pues por la documentación, por los ejemplos, imponiendo algunas condiciones para que sean recogidas en este portal, pues que sean de fuentes abiertos, que sean integrables, operables, que utilicen estándares, que podamos o que los desarrolladores puedan encontrar el código fuente accesible para la comunidad, por ejemplo, pues en base, por ejemplo, pues como es GitHub, que permite versionados, ramas, y que estén bien documentados y cuenten casos de ejemplo. Vuelvo a reiterarme un poco, siguiendo ideas, pues difusión, elaboración de talleres, productos de demostración y manteniendo viva y actualizada la web y llevando a cabo formación. Hemos creado desde la IDE de España, hemos creado ya un primer repositorio, una cuenta de GitHub, donde por lo menos ya tenemos recogida una primera iniciativa del CENIZ y que lo tenéis a vuestra disposición. Es un repositorio que está pública y es un poco un germen de cómo queremos mostrar la información, pero iremos viendo. Lo dicho, estamos aquí para escucharos, para vuestras propuestas, para escuchar, para ponernos al día de diferentes iniciativas. Esta mañana, por ejemplo, he asistido a una charla de una nueva iniciativa, de una nueva API de Euskadi,
y valorar el interés. Si alguien tiene interés, o organismos, entidades locales, pues también nos gustaría tener el feedback de que, si os parece interesante y cómo lo podéis. Algunos ejemplos. Nosotros, vamos, un poco desde el CENIT no somos los primeros, hay gente que ya lleva mucho tiempo elaborando y con esta forma de entender el desarrollo. Por ejemplo, Signal es un claro ejemplo de ello, donde podemos encontrar su código en GitHub, así como diferentes páginas con ejemplos. Mapea para la Junta de Andalucía, bueno, Signal del Gobierno de Navarra. Mapea de la Junta de Andalucía, pues exactamente igual, tiene una filosofía parecida en el que comparte el código y tiene ejemplos. Además, nos consta que son APIs que utilizan diferentes empresas, aunque tienen sus núcleos de desarrollo, lo componen principalmente algunas empresas, pero son reutilizados por otras empresas y tal. En este sentido, pues también la idea de La Rioja tiene, aunque me parece que no tenemos un acceso a GitHub, y otras iniciativas que ya teníamos recogidas anteriormente, pues es la API de Guipúzcoa, que también tiene una API, o la idea de Menorca, que tiene ejemplos de reutilización y que intenta. Seguramente hay más, pero en este caso pues habría que hacer una investigación muy profunda y he querido reflejar los que ya teníamos recogidos, en parte porque ha habido esa comunicación anterior con ellos, porque ya nos conocemos y tal, pero estoy seguro y pido disculpas si alguna iniciativa está madura y no hemos sabido recogerla o no la tenemos. En este sentido, y también con esta filosofía, desde hace unos meses el CENIT está llevando a cabo una migración de parte de sus visores. Hay una serie de visores que se están migrando con la idea de que estén soportados por detrás con una misma tecnología. Y ya que estamos haciendo esta migración, estamos haciéndolo con esta filosofía. Es decir, que el código esté disponible. En estos momentos está publicado, no es una presentación oficial porque no hemos llegado a presentar, pero tenéis el código disponible ahora mismo en la cuenta de arriba. La segunda cuenta en la que pone código está mal, esta es privada, la de arriba sí es pública, la que hace referencia a la wiki, y donde además hemos pedido, y en ese sentido por la empresa hemos encontrado bastante comprensión, un esfuerzo muy grande a la hora de documentar toda la información y documentar nuestra API para que pueda ser utilizada por todos. Bueno, tenemos algún ejemplo, pero bueno, no quería tampoco entretenerme. Un poco la filosofía que estamos llevando es de hacer un desarrollo de un core muy ligero, lo más ligero posible, y hacer una extensión mediante plugins o componentes que nos van a permitir reutilizar esta información. Y bueno, y estamos en desarrollo, esperamos para el próximo año empezar a presentar los primeros visualizadores, aunque la API ya es perfectamente funcional y tenemos algún desarrollo ya publicado, pero en principio pues no era el objeto de esta presentación dar a conocer esto. Bueno, es un poco el aspecto ahora mismo, un mapa esto. Y nada, simplemente que quería daros las gracias y por vuestra atención y bueno, en nombre de la gente del CODIGE que ha potenciado y que ha favorecido esta idea, pues deciros que estamos abiertos a escuchar vuestras propuestas y a compartir, porque creemos que reutilizando pues ganamos todos y compartiendo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes, gracias por atender. En primer lugar quería rendir un pequeñito homenaje a Javier García, que estaba en el proyecto, va por él. El índice de la presentación es el contexto en el que se presenta el proyecto Cartobot. Ya lo ha presentado antes Irene, no me voy a parar mucho en él. Un primer concepto de qué es el aprendizaje profundo y el Deep Learning, cómo puede ayudarnos el Deep Learning a la actualización continua de las vías de comunicación secundarias, las del IGN, cómo entrenar las redes neuronales. Al final el Deep Learning son redes neuronales artificiales, una específica de ellas que son las que se van a utilizar, que son las convolucionales, que utilizan una operación que nosotros ya conocemos mucho cuando trabajamos con imágenes y filtros, la convolución. La necesidad que tenemos cuando queremos trabajar con Deep Learning de generar un banco de datos de entrenamiento grande para poder entrenar redes profundas. Y luego un poco ver cómo estamos afrontando este trabajo en el marco del proyecto Cartobot, que empezó, como ha dicho Irene, pues hace menos de un año, o aproximadamente un año. Bueno, en esta parte nos centramos en la parte de inteligencia artificial o Deep Learning
Y para centrar un poco el contexto, pues diferenciar un poco entre qué es la programación convencional o tradicional. Nosotros tenemos datos, tenemos programas y la computadora nos ayuda a obtener un resultado. En la inteligencia artificial o en el machine learning, lo que tenemos son los datos y los resultados, y la computadora lo que nos tiene que ayudar es a generar el programa. A ese programa que nos ayude a detectar, a identificar, a localizar información. El deep learning consiste en el uso de las redes neuronales artificiales con varias o muchas capas ocultas. Ya veremos a ver con cuántas capas estamos trabajando, ¿vale? Víctor, que está utilizando algoritmos genéticos para generar modelos de redes neuronales, hablará de ello. También hemos explorado otra técnica, que es utilizar ya redes neuronales entrenadas de propósito general, donde se han detectado imágenes de cualquier tipo, de objetos, de animales y demás, para ver cómo se comportan cuando le intentamos complementar con ortoimágenes para detectar las vías de comunicación. Ese diagrama que aparece ahí lo que intenta representar es dónde está la confluencia entre el Big Data, el Machine Learning y el Deep Learning, ¿vale? La inteligencia artificial, el Deep Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial que intenta imitar el funcionamiento del cerebro humano con neuronas, ¿vale? Las aplicaciones más tradicionales de las redes neuronales pues pueden ser distinguir objetos, textos, vídeos y audio. Ya han sido extensamente utilizados, se están utilizando y cada vez más, incluso para la navegación autónoma de los vehículos y ese tipo de cosas. Y dentro del repaso rápido de las redes neuronales artificiales, las más conocidas son el Multilayer Perceptron, el MLP, los autoencoders, las redes neuronales convolucionales, que son las que estamos utilizando, y las recurrentes. ¿Cómo nos van a ayudar? Pues la idea es que estas redes neuronales convolucionales nos van a ayudar a mejorar significativamente la capacidad de generalización de los perceptrones multicapa, gracias a las gracias a las capas ocultas y las capas convolucionales. Son especialmente útiles para el reconocimiento de imágenes y de datos geoespaciales. Ya existe una literatura más o menos amplia que así lo demuestra. Se están utilizando con imágenes de teledetección, para clasificar, para otros tipos de fines. Utiliza la operación convolución, que no es es una operación lineal, distinta al típico producto de matrices, y consta generalmente de dos partes, que es la primera, la de extracción de características, y luego la parte de clasificación. Y le dejo el turno a Víctor, que es el experto más en redes de inteligencia artificial y redes neuronales. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Como estábamos comentando, estamos dentro del proyecto Cartobot, por volver a contextualizar. Hemos trabajado en dos líneas en paralelo en la aplicación de redes de neuronas para la detección de vías, en este caso de transporte, sobre imágenes de PNOA. Y un primer enfoque es trabajar con arquitecturas conocidas. Entonces, simplemente aquí tenemos la arquitectura típica que nos podríamos encontrar en una red de este tipo, en la cual, a partir de una imagen de entrada, lo que se obtiene es, mediante distintos operadores, principalmente en las capas, digamos, más tempranas de la red, lo que solemos utilizar son operaciones de convolución para obtener información o características de un nivel cada vez más abstracto, hasta que llegamos a la fase final de la red, en la cual, en este caso, que estamos hablando de un problema de clasificación, nosotros lo que queremos es, para una imagen de entrada dada, que la red sea capaz de decirnos si en esa imagen contiene o no una vía de transporte. Podríamos entrar en tipos de vía, o el número de clases, en este caso, es variable. Normalmente se suelen dividir, solemos hablar de esas dos partes, porque digamos que la capa de clasificación o la capa de salida normalmente trabaja con capas completamente conexas, que responden al tipo de proceso que realizan las neuronas biológicas clásicas, digamos, que es una especie de suma ponderada de las entradas que reciben de las conexiones sinápticas, mientras que las capas bajas trabajan, como dice Miguel Ángel, con operaciones de convolución y otros tipos de conexiones. Nosotros, la idea es que podemos aplicar esto dentro del contexto de la problemática que nos presenta IGN con varios objetivos. Uno primero que se ha cubierto en el proyecto es la detección, entonces por eso nos centramos en problema de clasificación, detección simplemente, presencia o no, como comentaba, o indicar clases. Y un segundo nivel que está relacionado con el anterior, que sería la segmentación semántica. Segmentación semántica, queremos decir que yo, teniendo una imagen, la salida del sistema nos vaya a informar de, para cada uno de los píxeles de esa imagen, o para la zona lo más cercana posible a esa resolución, dónde está exactamente el objeto identificado. En este caso uno de los objetivos que tenemos
sería idealmente ya la generación automática de cartografía a partir de la imagen aérea. Entonces, como comentábamos, en este caso estamos hablando de un problema de aprendizaje supervisado. Cuando me refiero a aprendizaje supervisado es, yo tengo un juego de datos y unas etiquetas deseadas para cada uno de esos datos. Para eso lo que hemos tenido que hacer, es el compañero principalmente de Ramón y Miguel Ángel, es generar una aplicación en la cual usuarios, operadores, tanto personal del proyecto, nosotros mismos cuando hemos podido hemos intentado dedicar un poco de tiempo al etiquetado, porque la obtención del dataset es fundamental para la calidad de los resultados que obtenemos con el sistema. Y luego con esos datos nosotros lo que hacemos es intentar generar un modelo que sea capaz de generalizar sobre información desconocida, que ante imágenes que no se le han enseñado nunca, la red sea capaz de, en base a las relaciones con lo que él ha aprendido en ejemplos conocidos, darnos un resultado que, digamos, que nos ahorre que el operador humano tenga que revisar esas imágenes. Entonces, normalmente para entrenar este tipo de redes tenemos varias alternativas para evaluar la calidad de los resultados. Tendríamos la división típica que hacemos muchas veces de datos de entrenamiento, entrenamiento, validación y test. Podemos hacer entrenamiento y test repetido, o luego validación cruzada, que consistiría en dividiendo nuestro conjunto de datos en varios subconjuntos, garantizar que todos los conjuntos son utilizados al menos una vez para evaluar la salida del sistema sin haberla visto antes, sin haber entrenado sobre esos datos. La validación cruzada lo que nos ofrece, como veremos un poquito al final, es una idea un poquito más realista y más honesta de cómo va a funcionar nuestro sistema en producción, porque tendemos muchas veces a dar un resultado o el que mejor nos viene. Esto funciona al 90%, muy bien, pero siempre. O a veces al 90% y a veces al 40%. Entonces, luego veremos un poquito de eso. Finalmente, lo que hacemos, al final todo esto lo tenéis que ver como una red de proceso, hay unos pesos, normalmente son productos de matrices, en el caso de las convoluciones una especie de ventanitas que nosotros vamos moviendo por la imagen de entrada. Lo que vamos a hacer es utilizar el método del descenso del gradiente, hay distintas variantes de este operador, para ir ajustando esos pesos para que la salida que nos da la red se parezca lo más posible a la salida deseada para los datos de entrada. Entonces, ¿qué problema tenemos? Como comentábamos, esto normalmente se utilizan juegos de datos muy grandes. O sea, uno de los datasets de referencia para proceso de imagen visual es ImageNet, y estamos hablando de millones de imágenes. Nosotros ahora mismo, para que os hagáis a la idea, el dataset que se ha generado estamos en torno a, creo que ya rozamos las 20.000 imágenes. O sea, estamos todavía muy lejos, estamos en unas fases tempranas. Entonces, de alguna forma, como os comentaba, la idea es, esto os lo he contado antes, que es el etiquetado. El compañero Ramón, no voy a entrar mucho en detalle, porque si no me da que no nos da el tiempo, en los detalles de la aplicación, pero bueno, tomando las imágenes de Penoa, unos geoserver propios, al final lo que se presenta al usuario es esta aplicación que veis aquí, en la cual el usuario puede navegar por la cartografía e ir asignando una de las clases que nosotros hemos definido para el proyecto. Básicamente, es decir, en esta imagen ¿hay una carretera o no? Luego tenemos otras subclases definidas para fases futuras del proyecto, como por ejemplo puede ser que hay una discrepancia entre la cartografía y la imagen. Por ejemplo, sí que contiene una vía, pero la cartografía no refleja exactamente dónde, o a lo mejor hay vías adicionales o que han desaparecido. Porque al final todo esto también, otra de las posibles aplicaciones en el futuro, no es solo detección de vías, sino detección de cambios. Utilizando esta aplicación, nosotros lo que hacemos es, para generar el dataset que utilizamos para entrenar las redes, es descargar un JSON que tiene toda la información que veis ahí de los pares de imágenes, la categoría que tienen asignada y la imagen de cartografía que tenemos de referencia del IGN. Nosotros, como os comentaba, ahora mismo estamos en torno a unos 20.000, esto sigue creciendo porque hay personal dedicado al etiquetado de imágenes y estamos trabajando con 8 regiones de la geografía española. Uno de los problemas que tiene este tipo de aprendizaje, cuando estamos hablando, yo quiero enseñar a un sistema para que aprenda a generalizar, es que en el caso que estamos hablando, que es imagen aérea, nos interesa tener en cuenta la dispersión geográfica. Si yo entreno una red que lo único que ha visto son imágenes de Valencia, que a lo mejor es un terreno un poco más seco, si yo de repente le presento imágenes boscosas de la costa gallega no tiene nada que ver con el tipo de información que ha visto. Entonces estamos intentando, en la medida de lo posible, ir un poco, por decirlo de alguna forma, a picotear el mapa para que haya la mayor variedad posible y el sistema sea lo más capaz de generalizar.
Esto es un ejemplo un poco de lo que nosotros tendríamos, lo que os he ido contando, el resumen general es: yo a la entrada tengo unas teselas, en este caso estamos trabajando en imagen RGB a 256 por 256 píxeles. Nos hemos encargado previamente de que la aplicación que habéis visto de etiquetado fija la escala, para que no tengamos ejemplos en diferentes escalas, para que no haya solapamientos entre dos teselas que ha etiquetado alguien, para garantizar que ese proceso de evaluación por validación cruzada es honesto. O sea, si yo te digo que hay una imagen que el sistema no ha visto, no la ha visto, no es que haya visto un trozo pero el resto no, es que no ha visto nada. Entonces, esa red, recibiendo esa imagen, lo que va a hacer es procesarla para en los niveles intermedios obtener una serie de características abstractas y en la salida darnos una función de clasificación. Eso que veis ahí es un ejemplo, la cajita está de abajo a la derecha, la tenéis, es una matriz de confusión, con la cual podemos obtener una serie de métricas, pues cuánto está acertando la red, cuánto se está equivocando, cuántos falsos positivos, cuántos falsos negativos, etc. Entonces, en esta línea ahora mismo tenemos dos tesis doctorales que se están realizando. Una de ellas trabaja con sistemas de transfer learning, ¿vale? Son arquitecturas de redes conocidas que se utilizan para sistemas de visión, como puede ser la famosa red de Google, el Inception, creo que van ya por el V4, me parece, o no sé si, bueno, hay versiones posteriores, pero el V4 es la última de referencia. Y consiste básicamente en coger una de esas redes enormes que se han entrenado previamente con juegos de datos, como el que os comentaba de Imagenet, que son 15 millones. Lo que hacemos es congelar todos los pesos de las capas bajas de la red y reentrenar solo las capas de salida de esa parte de clasificación que veíamos al final con nuestro juego de datos propio. ¿Vale? Realizando evaluación de los resultados, aplicando esta técnica a las arquitecturas de referencia que veis ahí, ¿vale? El VGGNet es un poquito más antigua, la hemos puesto porque es, digamos, una de las redes ya añejas y se referencia siempre en la bibliografía y además da la casualidad de que tiene mejores resultados, pero podéis ver que tenemos Inception, una variante de Inception y un híbrido entre Inception y redes residuales. Si os fijáis más o menos, los resultados están razonablemente bien, estamos hablando de resultados de precisión en test de por encima del 90%. Tenemos que tener en cuenta, como comentaba, que el dataset todavía es pequeño, o sea, hay mucha información sobre tipos de terreno, sobre tipos de vías, que la red no tiene ejemplos para generalizar, con lo cual en un paso a producción nos encontramos con esas limitaciones. Quiero recalcar esto todo el rato porque esto es algo que se sigue desarrollando. Este es un primer enfoque. El siguiente enfoque que estamos trabajando, que es la otra tesis doctoral que se está realizando, que es la mía, consiste en vez de utilizar redes conocidas, yo lo que hago es, he generado un sistema de diseño automático de arquitecturas de red, ¿vale? Concretamente nosotros lo que hacemos es aplicar algoritmos genéticos para generar poblaciones de redes, imitando cómo funciona la selección natural, elegimos cuáles de ellas responden mejor a la tarea que queremos resolver. En este caso las redes están modelizadas, como veis en la imagen, por grafos de nodos de proceso, respondiendo concretamente a una gramática que hemos definido para que todas sean válidas, para que resuelvan siempre nuestro problema y, digamos, reducir en la medida de lo posible la generación de individuos no válidos. Y evaluando los resultados de las redes que genera este sistema, de las arquitecturas que se han diseñado de forma automática, en este caso veis una gráfica por validación cruzada, podemos ver que depende del experimento estamos consiguiendo resultados parecidos a arquitecturas mucho más grandes que han sido prediseñadas por expertos. En este caso, como los resultados son por validación cruzada, estáis viendo el gráfico este de bigotes para que veáis que hay variación. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos particionando el conjunto de datos para entrenar las redes, hay una aleatorización. Entonces, no siempre a la red se le presentan los mismos ejemplos ni en el mismo orden, lo que lleva a que las actualizaciones de pesos de la red puedan variar entre un entrenamiento y otro y nos lleva a alcanzar mínimos locales, por ejemplo. Aparte, durante el propio algoritmo genético, una parte es probabilística en la generación de individuos, con lo cual no siempre llegamos a los mismos resultados. Dentro de esto, en la fase en la que estamos, nos encontramos con que todos los sistemas que hemos probado, tanto bien utilizando Transfer Learning como los sistemas de diseño evolutivo, están dándonos redes que pueden resolver adecuadamente la problemática que nos plantea IGN de detección automática de vías en teselas. Por un lado, tenemos las arquitecturas de Transfer Learning que nos permiten aprovechar esas redes preentrenadas con datasets mucho más grandes. Evidentemente esas redes de por sí ya tienen unas dimensiones importantes a nivel de capas, como decía Miguel Ángel, y por otra parte que el sistema de diseño automático que tenemos nos permite resolver el problema, con dos ventajas, ¿vale? Una es la red, si no necesita ser más grande de una determinada dimensión, no lo va a ser,
Y la otra es que nosotros ahora mismo estamos aquí hablando con vosotros, pero la máquina está buscando redes mejores todo el rato. Y eso no se cansa nunca. Nosotros vamos alimentándola con datos nuevos, y si en un momento hay un resultado mejor, a mí me avisa y digo, vale, esta es la nueva red que vamos a utilizar para entrenar. Si el dataset cambia en el futuro, si queremos modificar porque hemos aprendido, hemos obtenido conocimiento de dominio sobre qué tipo de operadores funcionan mejor o queremos añadir operadores nuevos a nuestra gramática, no tenemos ningún problema para hacerlo. A nivel de futuros trabajos, nos queda pendiente una de las líneas, que es el etiquetado semántico a nivel de píxel, que os comentaba. De hecho, ya se han hecho pruebas, por ejemplo, el compañero Ionut Zira, que es quien se ha encargado y está realizando la tesis doctoral en Transfer Learning, lo que ha utilizado es un enfoque similar al que se utilizó en el proyecto Deep Solar, que no sé si lo habréis visto, es un proyecto que lo que hacía era utilizar la arquitectura de Inception V4 de Google para detectar paneles solares en imagen aérea. Entonces ellos lo que hacían era, cogiendo una Inception V4 preentrenada, cogían el valor de características de las primeras capas de activación, creo que era como la cuarta capa convolucional, una cosa así, y lo combinaban para obtener esa imagen de presencia o ausencia de clase en píxeles. Entonces ya se han hecho pruebas, de momento son tempranas, estamos trabajando en ello. Después otra línea de trabajo abierta, porque a nivel de proceso de imagen, al final los mejores resultados, si nos vamos a los últimos 4 años más o menos que tuvo lugar, digamos, el concurso de ImageNet oficialmente, porque ahora creo que lo aloja Kaggle, casi todos los mejores equipos que estaban dando resultados, independientemente de la arquitectura que usan, siempre están trabajando con ensembles, o sea, están trabajando con metaclasificadores. Tenemos por detrás una DABoost o lo que sea. Entonces, eso es una línea que está abierta. Nosotros podemos coger, por ejemplo, si yo tengo un genético y me ha diseñado, para que os hagáis a la idea, yo las pruebas que estoy haciendo ahora mismo son poblaciones relativamente pequeñas para lo que se suele usar en un genético, estoy probando 20 redes en paralelo, pero yo al final no me puedo quedar en vez de con una, con las 20 mejores, y luego ya meto una DABoost para que pondere adecuadamente cuál va a decidir qué. Después otra línea que tenemos abierta es la generación de sistemas híbridos. Sistemas híbridos me refiero a híbrido conexionista simbólico, en el sentido de nosotros tenemos las redes que nos van a informar de, oye, aquí veo un camino o no, pero la red es un modelo de caja negra, a mí no me explica lo que está haciendo, no me explica, aunque hay trabajos a día de hoy en intentar un poco explicar esas decisiones, yo en principio no sé por qué lo hace. Nosotros lo que podemos hacer es utilizar conocimiento de lo que nosotros llamamos sentido común para decir, vamos a ver, si yo tengo un camino aquí, por alguna de las teselas adyacentes tendrá que salir, porque si no es un trozo de carretera en medio de la nada. Pues ese tipo de información nosotros podemos incorporarla, incluso incorporarla con la parte de agentes software de Cartobot para decir, oye, es que el sistema nos está dando una localización, una ventana, digamos, geográfica, de aquí hay una obra, con lo cual lo que de repente en la red es un 80% de estoy seguro de que aquí hay una carretera, a lo mejor con menos me sirve, porque tengo además el apoyo de otro sistema que me está dando información adicional. Y bueno, básicamente creo que me he pasado un poquito, disculpadme. Si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, estoy encantado. Muchas gracias. SDI Locals, bringing digital information closer to citizens.